Desmarcados. ¿Qué tal? Saludos, buenos días, bienvenidos al Desmarque Live, bienvenidos un día más a esta retransmisión. Estamos aquí en la redacción del Desmarque y vamos a analizar toda la actualidad deportiva que evidentemente pasa por la máxima competición continental. Joaquín Enduro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Concretamente por el repaso, el análisis a lo sucedido en la tarde-noche de ayer de Champions. No ha podido ser todo positivo. Hablamos el martes. Bueno, ayer concretamente analizábamos las victorias del Fútbol Club Barcelona, también del Atlético de Madrid. Anoche ganó el Real Madrid, pero el que no ha podido conseguir un triunfo, el que ha tenido un mal resultado en este caso, es el Valencia, que volvía a la Champions, volvía a vestirse de gala Mestalla para recibir la máxima competición europea a nivel de clubes. Pero la realidad es que bueno, había una ilusión desbordada, ¿no? en la capital del Turia. Vemos ahí las imágenes de los aficionados recibiendo al autobús de los jugadores. Imagen también muy habitual en Mestalla en los últimos años. Había una ilusión tremenda en Valencia, pero enfrente había un coco, uno de los claros candidatos a levantar esta edición de la Copa de Europa, y yo creo que se demostró durante el partido, ¿no? Porque incluso a pesar de que la Juve se quedaba con un jugador menos en la primera mitad, y ya hablaremos también de esa polémica expulsión de Cristiano Ronaldo, lo cierto es que bueno, el oficio y la entereza, ¿no? y el orden que mostró la Juventus, pues hicieron eso, unido a la falta de fluidez en ataque que está sufriendo el Valencia en estos primeros compases de la temporada, pues explican el resultado final. 0-2, ganó la Juve. Mal inicio para el Valencia en este caso. Pues sí, se mezcla todo, se mezcla ese mal inicio, como tú comentabas, del Valencia a nivel sobre todo ofensivo. Todavía Batshuayi no ha sido capaz de marcar. Guedes ayer no estuvo tampoco al nivel al que ya se le vio la temporada pasada con mayor regularidad una vez se estuvo aclimatado el equipo. El Rodrigo tampoco ha seguido con esa racha con la que acabó la temporada pasada. Y todo eso se suma ante un equipo como la Juve, ante el que no puedes perdonar. Un equipo con un bagaje europeo como el que más en los últimos años. Ha llegado a las últimas rondas en casi todas las ediciones. Jugó la final contra el Real Madrid hace un par de años. Sí, jugó también cuartos, semifinales. La final contra el Barcelona, en la Champions, aquella Champions de Luis Enrique. En fin, que en los últimos años también sabe lo que es jugar finales de Champions, y dominadora absoluta en Italia, ¿no? La Juventus. Así que evidentemente este año es un firme candidato por lo que hemos visto. Un equipo con mucho oficio, un equipo que ha recuperado a Bonucci para formar una de las parejas de centrales que han dado miedo en Europa durante los últimos años. Sin Cristiano Ronaldo le da todavía para tener un equipazo. Con 10 jugadores fueron capaces de que el Valencia le crearon ocasiones, pero en ningún momento vio la Juve el partido peligrar, sobre todo a partir de 0-1. En la segunda parte se volcó el Valencia, pero a base de trabajo, a base de seguridad defensiva, a base de experiencia en Europa y galones, la Juventus fue capaz de llevarse un 0-2, que hombre, es un golpe duro para el Valencia, pero aún quedan muchas fases de grupos, aún quedan los 2 partidos contra el Manchester United, aún queda incluso un partido en el Turín en el que pueden rascar algo, y los 2 partidos entre Young Boys, que son ahora más que nunca obligatorios para que el equipo valencianista se lleve los 3 puntos, claro, en cada uno. Cuando hay 3 equipos tan fuertes que coinciden en un grupo, los que resultan determinantes son los partidos contra el más débil, ¿no? El que pinche en uno de esos partidos ya sabe que ve reducidas considerablemente
sus posibilidades de clasificación, ¿no? Y en este caso es lo que ocurre con el Valencia. Por ejemplo, ocurrió el año pasado con el Atlético de Madrid, ¿no? Que no fue capaz de imponerse al Karabakh. El Nápoles ayer mismo, que empató con el Nápoles, Estrella por Roja. ejemplo, efectivamente, el Nápoles en un grupo tremendamente complicado empieza con un empate contra la Estrella Roja que le puede condenar. En cualquier caso, es el primer partido de la fase de grupos, todavía queda mucho, ¿no? La sensación en Mestalla era, por un lado, oye, tranquilidad, paciencia, esto acaba de empezar. Enfrente estaba la Juventus, que a mí es que me sale, probablemente, ¿no? Ayer lo hablábamos tú y yo en el tercer boletín informativo del día. Está el Real Madrid y está el Barcelona como principales favoritos, pero luego está la Juve. Sí. Quiero decir, junto y probablemente en un escalón muy similar. Lo que hablamos que Manchester City y PSG son equipos a los que le falta esa experiencia, quizá al Bayern de Múnich le falte un toque más de nivel comparado con el que tenía otros años, pero la Juve tiene todo eso. La Juve encima este año ha sumado a Cristiano Ronaldo, que más allá de la expulsión de ayer, es un jugador que cuando lleguen los partidos decisivos no se esconde, es un jugador que ya sabe lo que es marcar en cada ronda de la Champions, en cada minuto de un partido de fútbol, como esa estadística que salió hace tiempo de él y de Messi. Y es un jugador que cuando llegue la hora pues hay que tenerlo controlado porque en cualquier momento puede marcar, en cualquier momento puede decantar una eliminatoria y todo eso al final es lo que se suma para que un equipo pueda coronarse como campeón de Europa. Bueno, luego a partir de las 12 del mediodía tenemos conexión prevista en directo con los compañeros del Desmarque en Valencia para que nos analicen un poco lo que fue el partido, las sensaciones del Valencia y también nos cuenten la última hora del conjunto che, que ahora tiene que centrarse en la vuelta a la competición liguera, evidentemente. Pero ese partido tuvo mucha polémica, Joaquín. Lo primero, la expulsión roja directa de Cristiano Ronaldo. Yo no sé si el asistente, porque el que le expulsa es el árbitro, pero a instancias de el árbitro de fondo, el árbitro de la línea de fondo, que es el que observa o se imagina, ¿no?, la infracción en este caso. El colegiado en este caso interpreta una agresión de Cristiano Ronaldo, pero una agresión que no se produce según las repeticiones. Es cierto que hay un forcejeo, que hay un braceo de Cristiano Ronaldo para quitarse el medio al jugador del Valencia, Murillo, que luego cuando Murillo cae al suelo Cristiano le coge el pelo. A ver, pero no me parece una agresión clara como para expulsar al futbolista. De ahí la impotencia del jugador portugués, como vemos ahora en las imágenes. Joaquín, ¿qué te parece la jugada? Pues hubo forcejeo, un forcejeo que no puede pasar más allá de falta si realmente puede ir a pitarse, que para mí tampoco. Y hay un tironcito de pelos de Cristiano Ronaldo a Murillo, que para mí no es nada, para mí no es ni siquiera ni amarilla. Es cierto que le toca a un jugador en el suelo, pero es que estamos hablando de que no es un golpe mínimo. Para dejar a un futbolista a un equipo con un jugador menos, una roja directa, además. Todo el partido, tal, a mí me parece insuficiente lo que pasa en esa acción, ¿no? A mí me parece muy exagerada. Está claro que es Cristiano Ronaldo, que ya tiene un historial detrás de algunos golpes, algunas agresiones, incluso por las que ha sido expulsado. Y las ha tenido peores, mucho peores, y no ha sido expulsado en algunos casos, en otros sí. Y esas cosas al final es lo que se suma, esos arrebatos de Cristiano Ronaldo, que son los que los árbitros, porque los árbitros también son humanos, los árbitros también ven fútbol, y han visto jugadas y han visto que Cristiano Ronaldo en ocasiones ha reaccionado así. Pero en esta ocasión no. Yo creo que se equivoca el juez de área, que es el que se imagina que hay una agresión que hubiera pasado, que hubiera hecho un capón o una colleja a Murillo. Porque es que el toque no es más que eso, pero ya desde lejos no parece mucho más. Pero ya si un juez de área desde tan cerca, desde una distancia de, ¿cuánto estamos hablando? 10-15 metros, no es capaz de ver que ni le ha tocado el cráneo, porque realmente solo le toca el pelo, pues ya me dirás. Esto es lo que pasa por no tener VAR en Champions. Al final, el criterio del árbitro es el que manda. En este caso, el árbitro se dejó aconsejar por el que había visto la jugada, supuestamente, que es el árbitro de fondo. Luego decían que estos árbitros no valían para nada, ¿no? Pues en algunos casos sí que se mojan, parece, se mojan poco. Pero de vez en cuando, alguno, pues oye, toma una decisión, ¿no? Para mí es el espectador que tiene el mejor, bueno, no siento porque al final tiene que ver el partido de pie, pero nadie puede disfrutar de un partido como ese juez de área que, bueno, está para algunas cosas que son pocas y no los acierta. Entonces habrá que comprobar cuál es el futuro de ese árbitro. Ya con el VAR me parece que tiene poco sentido. Bueno, hubo más polémica en el partido, hubo 3 penaltis. 2 a favor de la Juve, que finalmente le dieron el triunfo al
al conjunto italiano, los dos transformados magistralmente por Pjanic. Este futbolista tiene una tranquilidad para ejecutar penaltis o faltas, exactamente igual. Y lo curioso es que posiblemente no tire más en lo que queda de año. Claro, la duda está, si hubiese estado Cristiano Ronaldo en el campo, no creo que hubiese tirado los dos penaltis. Ya te digo yo que no. Pjanic, ¿no? Pero bueno, Cristiano también es especialista desde los 11 metros. Y un penalti a favor del Valencia en la recta final, ni por esas el Valencia logró batir a Szczęsny. Un partido de parejo malo porque la acción decisiva fue determinante, tanto fallando ese penalti, aunque bueno, el partido ya estuviera decantado, como un penalti que provocó muy absurdo, levantando la pierna hacia la cabeza de Bernardeschi, creo que fue. No sé a qué venía eso en ese momento, cuando lo más normal y más en el área es saltar por el balón de cabeza, porque es que levantar el pie hacia esa altura es jugártela, que pase un jugador y lo derribes, como realmente pasó. Y si hay contactos, penalti. Y si hay contactos, penalti, y si no, juego peligroso incluso. Así es que me pareció totalmente absurdo. Además, un parejo que no supo controlar el partido, que se le fue de las manos. Yo creo que echó de menos la presencia de Kondogbia, que es el jugador con el que más cómodo se siente el futbolista de Coslada. Sí, sin duda. Y así se le fue de las manos el partido de Valencia, por unas cosas y por otras. 0-2. En los penaltis sí que parece que acertó el colegiado, no en todos. Sí. Para mí son claros todos. Yo creo que está inocente el Valencia, sí, con un futbolista más, por ejemplo, sobre todo Murillo, ¿no? Ese segundo penalti era y el segundo, absolutamente el del agarrón innecesario, ¿no? En un córner que aparentemente no llevaba peligro, un agarrón ahí que sea suficiente o no suficiente. Si se cae eso es un debate, ¿vale? Juve. Pero no pongas al árbitro en esa tesitura, no le des pie a que pueda pitarte penalti, porque además era la única forma que tenía la Juve para marcar y para sentenciar el partido, porque la Juve estaba completamente replegada atrás y no podía desplegarse en ataque, ¿no? Lo único que podía hacer era mantener el 0-1 como mucho, ¿no? Y le da la oportunidad a Murillo de sentenciar el partido. Y luego me parece muy claro también el penalti a favor del Valencia, ¿no? Son las típicas acciones que se dice, bueno, es que no es suficiente para un castigo como penalti. Bueno, pero es que si esa infracción se comete en el centro del campo, es falta y cartulina amarilla por impactar con el brazo en el rostro del otro jugador. Si ocurre dentro del área, es penalti. Es que te estás arriesgando. Claro. Es que la excusa de muchos jugadores el jugador despeja balón, sí. Pero despejas balón, pero impactas con el brazo, te usas del brazo para, pues un poco así, quitarte la oposición del jugador del equipo rival, ¿no? Y golpeas, así que penalti. Y dicen los jugadores, no, es que esto unas veces se pita, otras no. Bueno, pero es que cuando no se pita, está mal pitado. Si no se pita, es error del árbitro. Como la acción de parejo, el agarrón, perdón, de Murillo. Es que lo que no puedes es arriesgarte a que el árbitro sí lo señale, porque entonces, ¿qué te queda la excusa? No, es que ayer no me lo pitaron. Pues mal pitado, esta vez sí, gol de penaltis. Bueno, eso fue lo que ocurrió en Mestalla. Evidentemente, mejores noticias desde Concha Espina, desde el Santiago Bernabéu. Qué inicio de Champions del Real Madrid. Parece que, bueno, que el discurso cala hondo y que tanto la plantilla como el entrenador y absolutamente todos van con todo a por la cuarta Champions consecutiva, que son palabras mayores. Pero ayer una imagen fantástica del Real Madrid que directamente vapuleó a la Roma, una Roma que la pasada temporada fue semifinalista, que se quedó muy cerquita incluso de la final, de remontarle la eliminatoria al Liverpool, y ganó el Real Madrid 3-0 y pudo ganar 4, 5, 6-0. Madrid, si no fuera por una actuación espectacular de Olsen, el meta sueco de la Roma, hubiera marcado 8 goles perfectamente. Sí, es verdad que la Roma también tuvo ocasiones. Keylor Navas, que volvía ayer a la titularidad, cuajó un gran partido, realizó sobre todo, tuvo 3 manos de mérito. Yo no sé cómo va a gestionar esto Lopetegui. A mí me convence el reparto de que Keylor Navas se quede con la Champions y con la Copa del Rey y Courtois con la Liga, porque además Keylor es un portero que no necesita tanto esa regularidad, que es un jugador más de reflejos, de acciones puntuales que te puedan salvar un partido, como por ejemplo recuerdo el año pasado la eliminatoria contra el Bayern, y un partido de esos al final, hombre, es bueno tener esa regularidad, pero cuando te lo pide el cuerpo, cuando estás 100% físicamente, es cuando puedes ejecutar una de esas acciones, cuando también tienes que tener suerte, y Keylor Navas reúne todas estas características para convertirse en un porterazo. Sí, es verdad, yo considero a Courtois algo más regular, también el físico ayuda, es un jugador portero de 1,98 m al que parece imposible marcarle, y ayer Keylor Navas demostró que hay 2 porteros en el Real Madrid al nivel de, bueno, para mí han sido los mejores porteros de los 2 últimos mundiales de fútbol. Keylor Navas también tuvo una actuación destacada, efectivamente, hizo alguna intervención de mérito, aunque aquí el papel principal se lo llevó el guardameta de la Roma, que se hinchó a parar, ¿no? Buenas noticias
todos son buenas noticias para el Real Madrid. Buen fútbol, buen nivel de los jugadores que tenían que asumir esa responsabilidad del equipo una vez que se marchó Cristiano Ronaldo. Muy bien, Bale se lesionó, tuvo que abandonar el terreno de juego. Típicas molestias de Bale que no puede acabar un partido sin coger un poquito. De que no va a llegar a más, pero gol de Gareth Bale, golazo de Isco de falta directa. Y también de Mariano, que por fin jugaba unos minutos, ¿no? Le daba unos minutitos Julen Lopetegui en la recta final del partido y bueno, lo agradeció con una obra de arte directamente, ¿no? Recorte y zapatazo a la escuadra del palo largo de nada pudo hacer, evidentemente los guardametas de la Roma. Y primer gol de Mariano con la camiseta del Real Madrid para redondear una noche perfecta para el conjunto blanco. Así que cuando vienen bien dadas sale bien todo, porque hablamos de Keylor Navas, desde la portería hasta el último delantero como es Mariano, que marcó un golazo espectacular con Rosca al segundo palo, imposible como decías para Olsen. Le puso unas ganas Mariano desde que salió al campo tremendas, iba por todos los balones, intentó incluso gustarse con algún taconazo, el público del Bernabéu le coreó cada acción casi en la que participó, un público que también tuvo su tiempo para ovacionar a Modric, para pedir el Balón de Oro para el futbolista croata, sí, para aplaudir a Bale y Benzema, dos jugadores que tantas veces comentamos el año pasado que se iban silbados del Bernabéu. El partido de Modric es una barbaridad. Para mí el centro del campo... El partido de Modric es... la asistencia ya que le da a Bale en el segundo gol del Real Madrid es directamente espectacular, pero es que el partido que se marca Luka Modric, bueno, yo creo que definitivamente le coloca en esa pole, ¿no? para alzarse con el Balón de Oro, porque, en fin, lleva haciendo unas, sobre todo esta última temporada, absolutamente brillantes. Luka Modric. Es Modric, es Isco, con una libertad de este año que no tenía el año pasado, hace lo que quiere prácticamente en el ataque y lo hace bien, maneja esas postrimerías en el área, se mueve como pocos en el mundo. Kroos, que lee los partidos también, como ahora mismo pocos centrocampistas en el mundo. El nivel que tiene el futbolista alemán, aunque no realizara un gran mundial, sobre todo por el papel de su selección, porque él muchas veces se le veía vendido en el medio campo, pero cuando tiene un jugador como Casemiro detrás, también tiene muchísima libertad para incluso sumarse al ataque. Se le vio ayer muy activo en esas zonas del área de Olsen, y Casemiro, que se ve que es necesario en este club, en este equipo tiene que jugar siempre, porque en San Mamés no jugó ante un equipo que iba a morder como el Athletic y se notó muchísimo la ausencia del centrocampista brasileño. Ayer jugó contra la Roma, contra un equipo que precisamente el Barça el año pasado, sobre todo en ese partido en el Olímpico, echó en falta a un jugador como Casemiro, un jugador que pudiera frenar todos esos arranques, ese ímpetu de la Roma, y ayer el Real Madrid sí lo tuvo en Casemiro. Se comió al centro del campo de la Roma, el joven Zaniolo, que no había debutado aún con el equipo de Di Francesco en partido oficial, le tocó la difícil papeleta de medirse a cuatro genios en el centro del campo. No sé qué hubiera pasado a lo mejor si hubieran tenido a Nainggolan en lugar de Nzonzi, un jugador que es mucho más mordiente. Pero es que al nivel que jugó ayer el Real Madrid, Bale en ataque, corriendo en todos los balones, llegando a todos. En defensa, Ramos y Varane se multiplicaron. Seco casi no tocó bola. Carvajal está a un nivel espectacular también en el lateral derecho. Quizá el nivel físico de Marcelo será el único punto negativo del Real Madrid. Sí. Pero ahora mismo el equipo blanco es candidato clarísimo para llevarse todos los títulos a los que puede acceder. Bueno, pues luego seguiremos hablando también de estos triunfos, del triunfo del Real Madrid en Champions y también, por supuesto, los protagonistas del triunfo y también análisis de esa primera derrota para el Valencia. Joaquín, gracias por este ratito. A vosotros. Bueno, tenemos que repasar también el resto de partidos. Antes, saludo a quienes nos siguen a través de Facebook Live, por ejemplo, José Vergel, que nos da los buenos días. Buenos días, José. Ya está, aquí estoy escuchando como cada día. Un saludo, pues gracias por escucharnos, evidentemente por seguirnos a través de Facebook Live, también vernos, y te mandamos un saludo. Y José, por cierto, no te vayas luego, porque a partir de la 1 del mediodía, la previa completa del Sevilla, que sobre todo es el equipo que te interesa lógicamente, pero también la previa de la Europa League para el Sevilla, para el Betis, para el Villarreal, detalladamente, y las ruedas de prensa de los entrenadores, de los futbolistas, antes de esa vuelta de la Europa League, concretamente el estreno de la fase de grupos de esta temporada. También saludamos a Pedro Anduro y Antonio Vizcaíno. Nacho Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Chema? A ti también, porque vienes a hablarnos de el resto de partidos que hubo ayer en la Liga de Campeones y con alguna sorpresa. Hombre, sobre todo, evidentemente, la derrota del Manchester City con Pep Guardiola desde la grada, porque estaba sancionado. La derrota del City
ante el Olympique de Lyon en el Etihad. Sí, la verdad que es el resultado más llamativo, yo diría que de toda la jornada, contando los partidos del martes y del miércoles, con Pep Guardiola en la grada porque arrastra la sanción del encuentro de cuartos de final de la pasada edición ante el Liverpool. Y bueno, un encuentro en el que pudimos ver bastantes fallos defensivos en el equipo Citizen, que no desaprovechó el Olympique de Lyon con un gran Nabil Fekir sobre todo, ¿no? Fernandinho falla en ambos goles, queda retratado, también Fabián Delph, y bueno, al final pues Bernardo Silva logró maquillar en cierta medida el resultado, pero el 1-2 final pues deja yo creo que al Olympique de Lyon como principal ganador de este grupo, teniendo en cuenta también que en el otro partido del mismo grupo, el Shakhtar Donetsk y el Hoffenheim empataron a 2. Sí. Y fue ganando casi todo el partido el equipo alemán, pero en los últimos instantes pues supo sacar un punto del equipo ucraniano. La mejor noticia para el City, no creo yo, sí. ¿no? Que empataran en el otro partido del grupo, así que la derrota, pues hombre, tampoco es para alarmarse. Evidentemente es un toque de atención, pero el City depende de sí mismo para lograr el pase. Lo normal en este grupo es que el City logre la clasificación. Sí, en teoría, antes de que comenzara el grupo, pues podríamos decir que el City era el claro favorito. Lo sigue siendo para mí a pesar de la derrota en la jornada inaugural, pero ojo porque los tres otros equipos que componen el grupo pues son conjuntos de nivel similar, ¿no? Y pueden poner en apuros al equipo de Pep Guardiola en otros momentos. Bueno, pues el triunfo del Lyon en el Etihad Stadium, en Manchester, y repasamos el resto de partidos de ayer. Por ejemplo, el Ajax, victoria solvente para comenzar esta andadura en la Champions. Sí, volvían ambos equipos, tanto el Ajax como el AEK de Atenas, a la Champions League. Había muchas ganas de ver el Johan Cruyff Arena, como ahora se le ha bautizado al Coliseo del equipo de Ámsterdam. Y bueno, un gran partido de Nicolás Tagliafico, el defensor argentino del Ajax, que metió 2 goles, ¿no? Y fue clave en la victoria del equipo Ajaxiet, en el mismo grupo en el que se encuentra el Bayern de Múnich, ¿no? Que venció al Benfica en domicilio. Un gran gol de Robert Lewandowski, con un magnífico control, y gol también de Renato Sánchez, ¿no? Un futbolista que estaba en entredicho, que volvía a la que fue su casa, como fue el estadio de Benfica, y que logró en su retorno pues amargar un poquito la fiesta al conjunto encarnado. Bueno, parece que mejora la cosa y mejora el panorama para el United de Mourinho. Sí. 0-3 al Young Boys, al rival, a la cenicienta, ¿no? de ese grupo que forman el Valencia, la Juve, el United y precisamente el Young Boys. Sí, un equipo el suizo que debutaba en la competición, nunca antes había estado jugando la fase de grupos de la Champions League, y había interés por ver qué era capaz de dar, con futbolistas algunos prometedores como el defensor Mbabu. Aún así pues pecaron un poco de inexperiencia, y sobre todo un gran partido de Paul Pogba, ¿no? Que fue autor de 2 de los goles, 2 golazos. Y aparte pues participó en el tercero asistiendo a Martial. Y bueno, el empate entre el Victoria Plzen y el CSK de Moscú, empate a 2. El otro partido del grupo del Real Madrid, ¿no? Sí. Un empate que logra el CSK de Moscú, que yo creo que puede ser vital para la lucha a priori por la tercera plaza, porque el empate se consigue en la recta final, ¿no? En el último jugada, si no recuerdo mal, de penalti. O sea que había sufrido algo más de lo esperado el conjunto ruso en la República Checa. Bueno, pues el resumen de los partidos disputados ayer, con esto evidentemente finaliza esa primera jornada en la fase de grupos de la Champions. Habrá que esperar a la próxima, y esperemos sobre todo que el Valencia enderece el rumbo, y que los otros 3 sigan también, ¿no? El Atlético, el Barcelona y el Real Madrid. Nacho, ¿algo más? Nada más de momento. Bueno, pues gracias, compañero. Gracias a vosotros. Introducimos un pequeño debate precisamente sobre el juego del Real Madrid. Vemos imágenes del partido de ayer, ese triunfo por 3-0 ante la Roma de Di Francesco. La victoria del Real Madrid, un buen primer paso en esta edición de la Liga de Campeones,
que obviamente coloca al conjunto blanco, o reafirma, mejor dicho, al conjunto blanco como claro favorito a revalidar por tercera vez consecutiva, sería la cuarta consecutiva, pero revalidar por tercera el título de la máxima competición continental. Pepe Jiménez, compañero, ¿qué tal? Muy buenos buenas. días, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Juan Ignacio Lechuga. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué os pareció el Real Madrid? Y si, a tenor de lo que visteis ayer, pues este equipo sigue siendo el principal favorito y el principal candidato a conquistar la Champions. ¿Os convenció, os enamoró el Real Madrid de ayer? A mí me gustó mucho. La verdad que hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un equipo como el Real Madrid. Estábamos acostumbrados a otro estilo, estábamos acostumbrados a otro equipo más individualista, a otro equipo que atacaba más para Cristiano. Ayer se vio un equipo, esa es la palabra. Ayer vimos un equipo. A mí me cuesta más disfrutar del Real Madrid, la verdad, pero es verdad que ayer hizo un partido bastante bueno. Yo creo que todavía es pronto para decir que, o sea, favorito evidentemente está entre los 2 o 3 favoritos. Es el gran equipo a destronar en este caso porque lleva 3 consecutivas, lleva 5 en los últimos 4 años. Llevamos un partido. Tampoco creo que sea el momento de decir, bueno, el Madrid es invencible, es el mejor equipo de la historia, que probablemente sea el mejor equipo de la historia si miramos su palmarés. Pero vamos a darle un poco de tiempo también. ¿A ti te cuesta hablar bien del Real Madrid? A mí me cuesta, pero no tengo problema en reconocerlo cuando juega bien, como en partidos como el de ayer. Pero ¿qué ha cambiado? Quiero decir, ya sé que no está Cristiano, es lo que ha cambiado, ¿no? Pequeño detalle. Pero me refiero a que ha cambiado a mejor en el Real Madrid. No sé, está más trabajado ahora el equipo, trabaja mejor conjuntamente al no tener a un futbolista que acapare tanto protagonismo. No sé, por ejemplo, hasta el balón parado, ¿no? Córner que se sacaban en corto, que generaban jugadas de peligro. El rendimiento individual de casi todos es fantástico. Quiero decir, es confianza, es el hecho de que se han conjurado ante la ausencia de Cristiano Ronaldo para hacer un temporadón todos. Ha llegado Lopetegui con un botoncito mágico y de repente Gareth Bale y Benzema, que el año pasado casi que no aportaron nada durante prácticamente toda la temporada, ahora parece que son candidatos al próximo Balón de Oro del año que viene. En fin, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en este Real Madrid? A ver, es peligroso, es decir, no me atrevería a decir que el equipo no está trabajado cuando un equipo ha ganado 3 Champions, o decir que un estilo de juego no se adecua a un equipo cuando ha ganado lo que ha ganado. Pero bajo mi punto de vista, este estilo que está proponiendo Lopetegui se adecua mejor a los futbolistas que tiene. Es decir, tienes a Isco, tienes a Asensio, tienes a Casemiro, tienes a Modric, tienes a Kroos, tienes jugones. El Madrid antes jugaba, pues bueno, un poquito más replegado, un poquito más dependiendo de las individuales de Bale, Benzema, Cristiano, y parece que ahora está jugando un poquito más a eso que tanto gustaba en España, el tiki-taka que tanto se ha hablado, y ahora desde mi punto de vista creo que se está adecuando mejor a los futbolistas que tiene. Yo creo que el Madrid antes jugaba un poquito a lo que surja, por así decirlo, ¿no? Si le toca dominar un partido, lo domina. Si le toca ser dominado y salir a la contra, pues te mata a la contra. Y yo creo que con Zidane, sinceramente, no tenía un estilo tan definido de juego, pero vamos, Zidane ha ganado las últimas Champions y no se le puede reprochar nada en ese sentido. Respecto al estilo, pues me parece que fue el propio Bale el que lo dijo hace poco, que sin Cristiano juegan más como equipo. Y en ese sentido, yo sinceramente lo daba por hecho cuando salió Cristiano. En ese sentido me recuerda mucho a la comparación que se hacía hace un año con Neymar. El Barça perdió a Neymar y la sensación es que se hizo un equipo más sólido, sobre todo en el centro del campo, y como que estaba más trabajado. Y en ese sentido el Real Madrid me recuerda mucho al Barcelona de hace un año cuando perdió a Neymar, en este caso con Cristiano. Bueno, pues así está la situación en el conjunto blanco. De momento todos son magníficas noticias, ¿no? Por Concho Espina, a ver si sigue así y le da continuidad a esto el conjunto de Julen Lopetegui. Os quería preguntar, después de esta primera jornada de la fase de grupos de Champions, grandes favoritos, Real Madrid, Barcelona y Juventus. Y Atlético de Madrid. Yo insisto en que muy Tú ves pronto. al Atlético, ¿no? No, o sea, el Atlético está en esa terna también, evidentemente. Bueno, pero los primeros creo que no. A lo mejor entre esos tres no, pero a lo mejor el cuarto sí que será el Atlético de Madrid, ¿no? Después de la Juve. Quizá en un segundo escalón, creo yo, con respecto al Real Madrid, al Barcelona, no sé si a la Juve o al Manchester City, quizá lo podremos meter por ahí. No pierdes el discurso del Cholo. Hay que ir partido a partido. Pero yo recuerdo hace un año, por ejemplo, que precisamente hablando del Atlético de Madrid, pero Chelsea... no me lo vayas a equiparar al Atlético de Madrid al Young Boys. No, pero lo que te iba a recordar es que, por ejemplo, el Atlético de Madrid perdió 1-2 hace un año contra el Chelsea en el Metropolitano. El Chelsea hizo un partidazo, porque hizo un partidazo aquel día y la gente decía, bueno,
Este Chelsea es candidato a la Champions, no solo es candidato, sino que uno de los favoritos a la Champions y era la jornada 2 de la fase de grupo. Sí. Y ya recordamos cómo acabó el Chelsea el año pasado. Por Sí, eso sí, digo sí, que en ese sentido creo que es pronto, en la primera jornada, y los equipos necesitan madurar, porque recordamos cómo era, por ejemplo, el Real Madrid de Benítez, que al principio parecía todo un desastre Sí. y acabó ganando la Ganó la Champions también. Champions, O sea efectivamente. que es que yo creo que es tempranísimo. El Estamos en cambio de septiembre, entrenador. la temporada acaba de comenzar, el Madrid de repente parece el mejor equipo del planeta, o sea, el mejor equipo que hay ahora mismo, y hace un mes perdió la Supercopa contra el Atlético de Madrid. O sea que en ese sentido yo creo que hay que darle tiempo a todos los equipos, tanto para bien como para mal. Yo mantengo mi idea. Yo creo que este Madrid y el Barcelona están por encima del resto y después colocaría en un segundo escalón al Atlético de Madrid. Sí, es que Creo yo que es que- creo yo que es que tiene armas de sobra y la motivación necesaria para jugar la final en tu campo. Y bueno, y metería junto al City y el PSG, que aunque han empezado con derrota, creo que tienen argumentos y entrenadores de Yo sobra es que para, vi ayer para competir. a la Juve en Mestalla y me pareció un recital, no futbolístico, pero sí, o sea, quiero decir, no de brillantez, De equipo. pero sí de oficio. Es que se podía tirar el Valencia 3 días jugando que no hubiese marcado ni un solo gol. Y estaba con 10 jugadores desde... Quiero decir, gana el partido con 10 jugadores. También es cierto que el Valencia está muy inocente con los penaltis. Yo diría eso, que quizá el Valencia... Pagó la novatada, ¿no? Exacto. Probablemente. Está pagando la novatada en todo el inicio de temporada. pero la porque Juve con No está teniendo un Cristiano- un buen inicio el Valencia. La Juve ahora con Cristiano y manteniendo ese bloque y sobre todo con el fichaje también de Bonucci atrás, una pareja central muy sólida, yo creo que está en esa terna seguro. Luego hay que verla también contra Real Madrid, contra Barcelona. Sí, Pero tiene, bueno, tiene Cristiano, pero y sin menospreciar. Después comparas a Khedira con Casemiro, el rendimiento de ambos en los últimos tiempos. Ya. Es decir, tienes un futbolista determinante, pero creo que como equipo crecen más otros. Pero la Juventus sin Cristiano ha llegado también a una final de Champions hace Sí, un sí, año por y medio, supuesto. o sea que- Es un equipo que nunca está, nunca está a mí ahí la entre los Juventus- favoritos. A la Juventus en ese sentido me recuerda mucho a Italia, por ejemplo, cuando llega a un mundial, que parece que siempre que no está entre los favoritos, bueno, respecto al último mundial evidentemente se quedó fuera, pero en un mundial corriente parece que no está entre los favoritos, de repente se planta en semifinales o de repente se planta en la final y casi ni que te das cuenta. no está ahora mismo Italia en No, esa. desde luego que la situación actual no es así. La última y breve, por favor, que despedimos. ¿Qué os pareció la expulsión de Cristiano Ronaldo en Mestalla? Yo creo que ha hecho más de 10 peores que en las que no la han expulsado. Me parece Y exagerado expulsar a un futbolista por eso. sí, bueno, Muy ahí tenía exagerado. otro escudo en la camiseta y no sé si era más fácil en este Bueno, pero sentido. el Ese escudo otro de la debate Juve quizás, ¿no? El escudo de la Juve tampoco eso es sí es pequeño, a nivel... Quiero decir, en Italia se le hizo a la Juve el Real Madrid. Sí, sí, completamente. Pero la duda que a mí me genera es si Cristiano hubiera hecho eso con la camiseta de Madrid lo hubieran expulsado. Y me quedo ahí un poquito como diciendo, Bueno, pues no lo sé. Ahí sí quiero tocar la razón a Joaquín Andoro. Con la camiseta del Real Madrid a Cristiano le han expulsado también. Lo que pasa es que en Champions muchas veces no. Le han expulsado, pero Y se ha librado de muchas ha también. cometido infracciones peores que la de ayer. A mí la de ayer, Mucho peor. A mí sinceramente, no me parece dejar un mucho. equipo con 10, por eso me parece una barbaridad. Para mí me parece una barbaridad, pero para mí la pregunta es ¿qué pasa en la Champions, en la mejor competición del mundo, que no no hay tenemos VAR. VAR? Me Sí. parece increíble, lo De tenemos acuerdo. instalado en Lo todas hay las en Italia, competiciones. lo hay en España, quiero decir, lo hay en las ligas Lo hemos visto en el de Mundial. estos grandes equipos. Que los árbitros están preparados, además. Pero es que además esto para el Claro. jugador y para, quiero decir, para el propio club es difícil de asimilar porque vienes Incomprensible. de una competición y de repente juegas otra totalmente distinta con otras normas distintas. Que además una Porque competición al más final, importante. vienes de tu liga, la Juve de Italia, el Valencia de la Liga Española, en la que hay VAR y en la que la justicia se supone, ¿no? Porque luego vemos cosas como las del Ramón Sánchez Pizjuán el otro día contra el Getafe, ¿no? Pero bueno, se supone que todas las decisiones son justas. Y ahora de repente llegas a Champions y todo está sujeto a la interpretación del árbitro y no hay VAR, con lo cual te tienes que adaptar a otro, al modelo de arbitraje que conocíamos hasta ahora, ¿no? En ese fin, sentido- yo creo que es un atraso. Es un poco incomprensible. Un año de atraso lleva la UEFA en ese sentido, Sí. que parece que lo están viendo para la próxima temporada y yo creo que estamos de acuerdo todos en que va con retraso. Bueno, pues hasta aquí el primer bloque informativo. Recuerden que hoy vuelve la Europa League y que a partir de las 12 del mediodía hablaremos, por supuesto, del Betis, del Sevilla y del Villarreal, los tres equipos representantes en la segunda competición continental. Luego hablaremos de todo ello con más detenimiento a partir de las 12 del mediodía, así que no se vayan muy lejos, que seguimos aquí en el Desmarque Live. Hasta ahora. Ahora.
Desmarcados.